Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de la tercera temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Espero que se encuentren bien desde este lado, quienes nos escuchan, y desde el otro lado del Atlántico, en esta tarde de noviembre que estuvo tranquila, con algunas nubes, ¿sí? Sí. Un poco ventoso también, parece que iba a llover, después que no llovía, después hace calor, después así. Así que, así como estamos, seguimos. Días revueltos. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nadia, buenas tardes. Buenas tardes. Gladys Avellaneda, aquí les habla Chino en la técnica. Buenas tardes. Bueno, y dicho esto, y siendo las 7:13 de la tarde, arrancamos con el programa del día de hoy. Les recuerdo, mensajes por WhatsApp, si quieren, el 11-6516-4446. Y después de la pantalla del YouTube, ahí pueden encontrar un link en el cual los invitamos a colaborar con un cafecito para que este programa siga adelante. Bueno, ahora sí, arrancamos con el programa del día de hoy. Descubren en las fosas de Cañada Rosal restos que podrían corresponder a las niñas del Aguacho y a otros vecinos de Fuentes de Andalucía. Las niñas del Aguacho, que se compondría de 9 mujeres, de las cuales 5 eran menores de 20 años, así como a 7 varones, entre ellos 4 jóvenes. Ahora vamos a escuchar la columna de Susana Falcón al respecto de esto que acabamos de mencionar. Sí, quisiera mencionar algo, porque sí. esta noticia que estamos compartiendo es de hace unas horas, o sea, hace 3 horas. Eso. Adelante. En esta mañana de este lado del mar, suave viento patagónico en esta primavera rara, suave viento para lo que son los vientos por este lugar del mundo. Una noticia nos conmueve, me ha conmovido y por eso quería compartirla con una intensidad indescriptible. Hoy es un gran día, un día que sus familias han esperado durante 88 años y al parecer son ellas las que han sido encontradas en una fosa común, las conocidas como las niñas del Aguaucho. No eran todas niñas, algunas eran bien mayores. Y bueno, fueron dejadas como siempre y luego golpeadas y fusiladas. El pueblo Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla. Y los asesinos hicieron correr la voz y lo dijeron en el pueblo claramente, que estaba en un lugar conocido como el Aguaucho, cerca del pueblo. Allí se las buscó hace unos años con una obra de ingeniería descomunal. Tuve el privilegio también de poder estar ahí con los compañeros y compañeras de el movimiento memorialista de Sevilla. No estaban y eso fue una bofetada inmensa. Una más, un dolor más, una impunidad más. Pues se siguió buscando y hace unos minutos he escuchado el llanto desatado, convulso de Pepe Caballero, José Pepe Caballero, sobrino nieto de Josefa, hijo de Pablo, que no alcanzó a ver esta gran alegría de la dignidad con la que van a ser enterradas, la que nunca perdieron, la que les quisieron arrancar y no lo lograron. Pablo ya nonagenario murió hace apenas unos meses, el pasado verano de España, hace apenas unos meses. También por eso lloraba su hijo. La buscó siempre Pablo, así que hoy es inevitable no recordarlo con sus ojos azules, agua marina, cuando me contaba que Josefa lo llevaba de la mano
a las manifestaciones, y que él tenía ese recuerdo de ir de la mano de su tía, una muchacha en flor, y como por todas las esquinas se escuchaba taratarararara, taratarararara, el himno de Río, el himno de la República. Y también contaba él, me llevó a conocer el circo. Bueno, pequeños retazos de la vida de una joven comprometida con novio comunista que también fue fusilado. A la memoria de Josefa y de todas las demás, y a la memoria de Pablo, que nunca dejó de buscarla, a ella y a las demás. Y también en homenaje a Pepe y a su familia, las familias golpeadas, atravesadas, asaeteadas por la represión franquista, para siempre, heridas ahí, indelebles. Hoy es un gran día, hoy es un gran día. Faltan muchos más y muchas más, y muchas más, hasta que se acabe la hojarasca de la impunidad y el olvido para todos y todas aquellos y aquellas a quienes mataron, vejaron, encarcelaron, violaron, torturaron, arruinaron la vida. Exacto. Viva la República, hoy más que nunca, viva la República. Bien. Viva la República. Viva la República y hasta que se acabe la hojarasca del olvido. Perfecto, perfecta definición. Así es. Bueno, tenemos ahora una entrevista para realizar, ¿no es cierto? Sí, así es. Tenemos una entrevista muy especial a Nacho Molina. También para esta entrevista tenemos una presentación especial enviada por Susana Falcón desde este lado del Atlántico. Sí, sí, pues se encuentra acá, claro, en nuestro lugar. Claro, y generalmente siempre cuando hablamos con ella está desde el otro lado, en Andalucía, en Sevilla. Bueno, sigue. A veces está desde acá, pero no deja de tener conexión con el allá. Así es. Bueno, vamos a escuchar esta introducción que hace Susana Falcón, esta presentación, y posteriormente también vamos a escuchar la voz de Nacho Molina en un audio, y posteriormente volvemos para charlar con él. Desde hace tiempo Nacho Molina decidió en qué lugar de la vida quería estar, y es en el del compromiso por hacer de este un mundo ancho, compartido e igual para todos y para todas. Desde muy joven eligió ese lugar, y después de distintas etapas de su vida en las que siempre vivió ese compromiso personal e ideológico, desde hace unos 15 años es un activo militante y dirigente del movimiento memorialista de Sevilla. Él está siempre, desde la organización hasta la participación en las actividades que tienen que ver con conseguir que se rompa la hojarasca de la impunidad y el olvido sobre las víctimas del franquismo a partir del 18 de julio de 1936. Nacho Molina es un hombre seguro y entrañable, tierno y también duro y seguro a la vez. Nacho Molina es un hombre con los pies en la tierra, que pone el cuerpo para la lucha y la defensa de los derechos humanos. Y ahora escucharemos en Radio Caput, hablando en rojo, amarillo y morado, cómo nos cuenta, a nuestra petición, su pequeño perfil personal, Nacho Molina, que hoy nos acompaña en el programa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Nacho Molina. Soy un andaluz afincado en Sevilla y desde hace 59 años, desde esta tierra, intentando también irradiar pues, compromiso toda mi vida con lo que me ha tocado vivir. Cuando era más joven, enrolado en el movimiento juvenil, cuando era currante, trabajador, vinculado al movimiento sindical, en el que eché raíces durante 20 años. Conocí el trabajo memorialista hace ya bastante tiempo y decidí asumir hace 12 años el compromiso de empezar a militar y aportar fundamentalmente en la Asamblea de Gaviria, aunque hay otros órdenes de trabajo que se ramifican en el ámbito de la memoria en la ciudad, donde participo activamente. Y bueno, pues soy padre de 2 niñas estupendas, mujeres ya independientes, rebeldes y buen carácter, y compañero de viaje de la mujer y la madre de mis hijas, con la que llevamos pues 40 años de camino. Y
ya está. Y tuve un paréntesis en la política institucional importante en mi vida. Fui diputado al Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura a la actual, o sea, recientemente. Y ahí también pude comprobar cómo se trata la memoria en según qué organización hablemos. Bueno, ya está. Encantado de hacer esta presentación y de poder hablar con vosotros. Bueno, ahí estábamos escuchando a Nacho Molina, que nos estamos intentando comunicar con él. Bueno, no estamos teniendo mucho éxito, pero igualmente, bueno, ya lo escuchamos de viva voz, una presentación bastante clara sobre su trayectoria, sobre su historia personal y también su historia como activista. En este sentido, bueno, no sé si ustedes recordarán, muchos de nuestros oyentes seguro que sí, pero estuvimos en el programa anterior hablando sobre lo que fue la movilización por ADN Ya, no sé si recuerdan. Sí, me acuerdo. Bueno, y queríamos hablar con él precisamente sobre esto, sobre sus impresiones de esa movilización. Bueno, creo que ya estamos en comunicación con él. Hola, buenas noches, Nacho Molina, ¿cómo estás? Desde Amarillo, Rojo y Morado te hablamos. Muy buenas noches, muchas gracias, encantado de compartir este ratito con vosotros y feliz de poder intercambiar una pequeña conversación. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nacho, queremos hablar con vos, tenemos tenemos 1 hora de programa, pero nosotros siempre dedicamos a la entrevista de 15 a 20 minutos, 25, depende de ustedes, ¿no? En esta ocasión quisiéramos hablar contigo sobre 3 temas puntuales por ahora. Después igual te vamos a volver a llamar seguro, pero por ahora quisiera que nos hables un poco, en relación a lo que es la asamblea de Gavidia, más o menos la historia y qué es digamos, los últimos puntos, lo último que han estado militando y los resultados que han tenido en esos últimos días, y también un poco también sobre la movilización que hubo sobre ADN Ya. Un poco de la historia, ¿por qué están en esta lucha? Muy bien, pues la Asamblea de Gavidia quizás sea el espacio memorialista más importante que tiene la ciudad de Sevilla, aunque hay muchas organizaciones trabajando en la memoria que confluyen o confluimos en Gavidia. El espacio asambleario de Gavidia, veterano desde hace 15 años aproximadamente, que se reúne puntualmente sin haber fallado un solo mes en estos 15 años, el último sábado de cada mes en la Plaza de la Gavidia, de ahí el nombre de la asamblea, en el que además confluyen una pluralidad de compañeras, compañeros que o bien militan en organizaciones memorialistas o bien son activistas de la memoria por el compromiso personal que tienen en esta lucha. Es para mí un orgullo tremendo pertenecer a esa asamblea, en la que además he crecido personalmente y he aprendido mucho de compañeras y compañeros, algunos de los cuales vosotros bien conocéis porque han estado vinculadas al trabajo memorialista de Argentina, un país del que hemos aprendido mucho y sobre cuyo terror también habéis abierto brecha y abierto camino que nos ha servido a nosotros muchas veces de referencia. Y concretamente, pues en las últimas acciones que estamos llevando a cabo hemos puesto el foco en una de las cuestiones que a nosotros nos parece más importante, que es intentar conseguir la reparación histórica de todas las víctimas del fascismo y del franquismo, no solamente durante la guerra, sino en buena parte de la posguerra. Ese trabajo de reparación tiene como un hito fundamental la necesidad de que se pueda hacer una identificación fidedigna a partir de los análisis genéticos del ADN de las familias, de los descendientes de esas víctimas, respecto de los restos óseos que han ido apareciendo en las diferentes exhumaciones que durante los últimos 20 años, de manera reglada y desde 30 años
casi de manera a iniciativa de particulares, porque en los primeros años de la democracia hubo gente que buscó a los suyos de forma independiente. Pues ese trabajo de sumación ha dado como resultado que tengamos un montón de personas asesinadas cuyos restos no han sido posible cotejar porque no hay una voluntad política clara del gobierno actual en Andalucía, que es un gobierno de derecha, potenciar los trabajos de identificación genética de esos restos para intentar establecer pues el vínculo con las familias que los están buscando. Hasta la llegada de la derecha al poder político en Andalucía, pues había funcionando un convenio con la Universidad de Granada, el único que teníamos, donde la Universidad de Granada nos prestaba apoyo técnico para la identificación, pero el ritmo de identificación era bastante lento. Desde la llegada del Partido Popular, ese convenio no se ha renovado, las identificaciones no se están haciendo con agilidad, hay muchas familias que siguen esperando y hay parentescos directos de fusilados y de asesinados que por razones lógicas ya no están con nosotros y no han podido ver. Perdón, discúlpame, ¿no han destinado el presupuesto para todas estas líneas de trabajo que estás mencionando? Eso es. El presupuesto ya de por sí era bastante exiguo, no era importante. Con la administración anterior, en manos del Partido Socialista, del PSOE, no se avanzaba de manera significativa, se hacían unos centenares de identificaciones anuales, pero con el gobierno de la derecha llegamos incluso a tener paralizados los trabajos de identificación y de análisis genético. Sí. Y el único centro que tenemos en toda Andalucía es la Universidad de Granada. Hemos reclamado por activa y por pasiva que al menos hubiera una segunda unidad de análisis, que podía ser perfectamente la Universidad de Sevilla, la Facultad de Medicina, que podía incorporarse a través de su propio laboratorio a los trabajos de identificación y tratar de al menos incrementar el número de identificaciones que se vienen haciendo anualmente. No solamente es la falta de compromiso del gobierno del Partido Popular, sino también el desmantelamiento, en algunos casos, de los centros de coordinación de memoria. En el caso, por ejemplo, de Sevilla Capital, que teníamos una oficina de memoria encargada de vehicular las pruebas las muestras de ADN a través de pruebas de análisis que pudieran ser llevadas a la Universidad de Granada. Eso también ha sido paralizado. Entonces, en este momento, pues no tenemos ningún compromiso municipal para recuperar esa oficina de coordinación que teníamos de víctimas en la ciudad de Sevilla, y no tenemos un presupuesto a nivel andaluz que pudiera dar capacidad de resolver pues todos los cotejos de ADN que tenemos pendientes. En definitiva, la derecha, pues, bueno, como está pasando a vosotros, aproximadamente. Poniendo palos en la rueda, diríamos, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que en el caso de Argentina es mucho más grave, porque aquí lo que hay es un parón, pero en Argentina lo que estáis viviendo es un proceso atroz de intentar desnaturalizar el trabajo memorialista y sobre todo intentar invertir, digamos, la carga de la prueba para intentar montar una teoría conspirativa respecto de las personas que fueron víctimas, ¿no? de la dictadura. Pero Nacho, por ejemplo, por parte de los legisladores o representantes, digamos, más humanos, ¿no hay alguna movida, digamos, de poder de alguna manera denunciar o revertir esto que está haciendo la Vox, en este caso supongo que es y el Partido Popular? ¿No hay algún proyecto que pueda dar vuelta a esto? Digo, más allá de, por supuesto, la movilización, no hay manera de revertir. Claro, como una lucha política ahí adentro. Sí, a nivel institucional, Así es. En este momento el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. La anterior legislatura llegó a un pacto de derechas con otro grupo político, Ciudadanos, y con el apoyo de la ultraderecha, de Vox. En este momento tiene pista libre
consiguió una aplastante mayoría absoluta en las últimas elecciones y no tiene, digamos, necesidad de buscar apoyo. Y desde los grupos de izquierda, Partido Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que son los 3 grupos de izquierda con representación en el Parlamento, se han tomado iniciativas y se ha interpelado al Gobierno sobre la necesidad de recuperar y de potenciar los trabajos de identificación. Tened en cuenta que en los últimos años el número de exhumaciones se ha incrementado considerablemente. Han sido muchos ayuntamientos, gracias al empuje del movimiento memorialista, también al compromiso de organizaciones de izquierda con gobiernos locales, que han permitido pues la recuperación de un montón de cuerpos, de restos de personas asesinadas y fusiladas. Ese incremento sustancial del número de víctimas está provocando un tapón importante. Entonces la infraestructura es absolutamente escasa en ese sentido. Hemos llevado iniciativas a través de los grupos parlamentarios exigiéndole al gobierno más presupuestos, más capacidad de análisis e involucrar a la comunidad universitaria. Solamente tenemos a la Universidad de Granada como centro de referencia, pero tenemos universidades en Andalucía capaz de incorporarse a los mecanismos de análisis y de cotejo de ADN con los descendientes de estos héroes, ¿no? Y hasta ahora la respuesta es nula. Hay un elemento fundamental, que es que sobre el tema de memoria el Partido Popular no se atreve a deshacer lo que hay. Lo que hace es no financiarlo. Desfinanciarlo. O sea, Claro. lo deja No seguir morir adelante. por inanición. Claro. Eso es, lo deja morir por inanición. Claro. Y el Partido Popular no quiere que se hable de memoria. Justifican el expediente con algún acto institucional muy puntual, el aniversario del fusilamiento de Blas Infante, que fue el ideólogo del andalucismo en nuestra tierra hace 100 años, sacado de su casa y fusilado un 4 de agosto del año 36. Y a partir de eso o de pequeñas pinceladas de justificación de la memoria, te voy a dar un dato. Sí. Desde que gobierna el Partido Popular no se ha declarado ningún sitio como lugar de memoria, a pesar de que están significados muchos espacios como lugares de memoria. En la época del gobierno del Partido Socialista conseguimos que se señalizaran muchos espacios públicos, muchas zonas como lugares de memoria. Todos los expedientes que estaban en marcha están paralizados. El gobierno del Partido Popular no ha declarado en 5 años ningún lugar nuevo de memoria, a pesar de que hay varias peticiones y varios expedientes no resueltos. Sí, no, y El además, Partido Popular no está perdón, memoria. y además que hay una ley de Sí. memoria democrática que no está y que están absolutamente ignorando. Eso es, además que salió por unanimidad del Parlamento de Andalucía, la Ley de Memoria y Democrática de Andalucía salió aprobada por unanimidad, ¿no? Y evidentemente pues el desarrollo de esa ley recoge una serie de compromisos que no se están ejecutando. Una ley sin dinero es una ley muerta, Claro. ¿sabes? Sí. Y bueno, ¿cuáles serían entonces, digo, como activistas, cuáles serían las próximas acciones que tienen, un plan de acción que tengan proyectado? Bueno, además del trabajo, digamos, habitual de la Asamblea en torno a conmemorar hitos importantes en el calendario para nosotros, en este momento lo que tenemos es un combate político porque tenemos tanto una administración andaluza o regional, Sí. como una administración local. Sevilla es la ciudad más importante que tiene Andalucía, casi 1 millón de habitantes, con la corona metropolitana, con un historial de represión brutal. Recordad que este fue el feudo desde el que Queipo de Llano, Sí. uno de los generales más siniestros y más caníbales que tuvo Franco bajo su mando, provocó auténtica holocausto y exterminaciones de compañeras y compañeros, no solamente en Sevilla capital. Queipo de Llano pues ocupó el mando de la región militar sur, y bueno, la famosa desbandada fue una orden suya, la represión en Extremadura brutal fue una orden suya, la persecución, bueno, los bandos de guerra que dictó para, bueno, no sé, estaría toda la noche contándote cosas, porque como bien sabéis, la guerra no llegó a muchísimos pueblos de Andalucía.
después del golpe fascista del 18 de julio del 36, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 de agosto, de julio, de agosto y de septiembre, las hordas fascistas no encontraron ninguna resistencia, no hubo tiros, no hubo guerra en innumerables pueblos de Andalucía. Fueron directamente a buscar a las personas que estaban vinculadas a las organizaciones sindicales presentes entonces, sobre todo la CNT y la UGT, a los militantes del Partido Socialista, a gente progresista que a lo mejor pues no tenían más culpa que la de defender unos ideales republicanos, y los fueron asesinando vilmente. Eso pasó en muchos pueblos. En muchos pueblos no llegó la guerra, no hubo combate. Fue una auténtica genocidio lo que Totalmente. se cometió. Y estaba Queipo de Llano. Y ese señor, pues, que conseguimos, y ahí el movimiento memorialista fue muy responsable de conseguir sacarlo de un lugar de culto muy famoso en Sevilla, que es la iglesia de la Macarena, como hicimos con Franco, ¿no? Sacarlo de un lugar público y que la familia lo enterrase donde le diese la gana, ¿no? Pues exacto. Este responsable tiene unas cuentas pendientes con la sociedad sevillana. Nosotros intentamos que en este momento la gente tome conciencia. Para nosotros es muy importante no solamente mantener viva la llama de la memoria, sino que también se genere un compromiso colectivo y social en torno a la impunidad con la que este genocida actuó, sí. Y la necesidad que las políticas municipales y andaluzas tengan a la memoria en sus presupuestos, tengan a la memoria en su acción política y tengan a la memoria en los colegios, en las universidades, en la vida social, que no se olvide nunca lo que pasó en este país y en esta tierra. Sí. Bueno, acá mi compañera Cecilia te quiere hacer una pregunta. Hola Nacho, un gusto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes para vosotros. Sí. ¿Persigue el gobierno del PP a los militantes? ¿De alguna manera hay persecuciones? Por ejemplo, si ustedes hacen un acto, ponen a policías a controlarles o hay algún tipo de seguimiento. No, bueno, no. Y si lo hubiera sería una sorpresa para mí. No, lo que hay es una presencia policial. Mira, concretamente ayer tuvimos en el Parlamento de Andalucía una concentración y realmente nos encontramos un dispositivo policial más que importante, pero en previsión de que pudiera haber algún tipo de incidente. ¿Qué incidente va a haber? La memoria, desgraciadamente, tiene cierta edad. El componente humano de los colectivos de memoria, no somos gente joven. Alguna gente joven se acerca, hemos tenido contacto con la universidad, estamos haciendo un trabajo importante ahora en la Universidad de Sevilla, con el Consejo de Alumnos, con los sindicatos de estudiantes. Tuvimos hace mucho una denuncia pública sobre una placa de mármol que todavía preside uno de los patios del rectorado de la Universidad de Sevilla, en las que se hace referencia a Franco. Creo que hemos encaminado una reivindicación importante para que la desmonten y la retiren, o al menos la modifiquen y no aparezca ahí ningún ensalzamiento del dictador. Pero la memoria es ya de cierta edad. En ese sentido, pues no es un movimiento de agitación, no es un movimiento de rebeldía, no es un movimiento que pueda poner en una situación de compromiso ninguna movilización. Por lo general somos gente bastante pacífica y no hay una percepción de que la policía esté pendiente de nosotros. No lo digo porque el movimiento popular o de reivindicación de la memoria vaya a hacer desmanes, sino porque pueden empezar a amedrentar. Sí, o haber provocaciones, claro, ¿no? Como, bueno, acá en Argentina es muy común, por eso te lo preguntaba, ¿no? Pero bueno, sí, pero mejor que así sea. Está como enfocado tal vez a otro tipo de movilizaciones y como decía él, no precisamente al tipo de movilización que tiene estas organizaciones memorialistas, porque la franja etaria es otra, es como él dice. Eso es. Acá los jubilados. Acá, claro, acá reprimen a los jubilados, bueno, acá claro, le dan una vuelta de tuerca más. Exactamente. Bueno, es otra realidad. Es verdad que este gobierno lo preside
tipo que se tiene por moderado dentro de la esfera de la derecha española, él se desmarca un poco del discurso más radical que puedan representar otros dirigentes del Partido Popular. Es un moderado dentro de lo extremo. Claro. Eso es. Entonces, con este presidente yo creo que no se van a atrever a dar un paso en falso. Si tuviéramos otro gobierno o otro partido en el gobierno, probablemente tendríamos que tentarnos un poco más la ropa, sí. Claro, Nacho, y te quería preguntar en específico, porque previo a estos 5 años del PP gobernó el PSOE, decías, y tampoco hubo, o sea, avanzaron, pero no hubo grandes avances, porque a veces en esos momentos de mayor democracia quizás se podría aprovechar para acelerar los pasos para, encontrar la memoria y la reparación que están exigiendo, ¿no es cierto?, hace tantos años. ¿Por qué crees que el PSOE tampoco avanza un poco más aceleradamente? Claro, porque no profundiza. Claro. Es correcto, esa es una buena pregunta y además el análisis es muy certero. Hemos perdido mucho tiempo, 3 décadas, 30 años, los que con un gobierno de izquierda probablemente hoy estaríamos en otra posición de partida y hubiéramos llegado a cumplir muchos más objetivos. Y efectivamente, aunque la bandera de la memoria, el PSOE la ha enarbolado, ha sido muy tibio en las políticas de memoria. El ejemplo es la nueva ley de memoria democrática que aprobó hace un par de años este país, en la que no apareció una de las reivindicaciones más potentes y más importantes que seguimos defendiendo, y es haber intentado tumbar esa amnistía general que permitió que precisamente con la excusa de la amnistía política a los presos políticos del franquismo se amnistiaran todos los delitos que se habían cometido durante la dictadura de cualquier índole. Esa es una reivindicación histórica de la memoria. Muchos memorialistas ya no están con nosotros y no han visto cumplido ese sueño de poder poner o de hacer justicia con quienes, pues que muchos de esos policías, muchos de esos jueces, muchos de esos militares siguieron siendo jueces, policías y militares en democracia y se han jubilado con honores, ¿no? En algunos casos clamorosos delitos de tortura, muchas comisarías de este país, y sin embargo pues se fueron de rosita. Al PSOE le faltó valentía. Yo no sé, a mí la transición me cogió un poco más jovencito. Yo empecé en el año 85, 87 a tomar conciencia política y a ser activista al principio en otro ámbito que no el de la memoria, pero esa época de la democracia, quizá un poco cogida con alfileres, con algunos ruidos de sable, tuvimos el golpe de Estado y tal, yo creo que ahí el PSOE no fue valiente y se mostró muy timorato y ralentizó algunas de las políticas, entre ellas la de memoria, que quizá no hubieran llevado a una sociedad diferente a la que tenemos ahora mismo. Es un... y chilla cuando no gobierna. Bueno, podría resumirlo así. Nacho, nos quedamos con todas estas reflexiones y por supuesto nos gustaría volver a desarrollar esta conversación contigo. Te agradecemos muchísimo, la verdad, toda esta información que nos has compartido y seguimos en comunicación. Se me pasó volando, gracias a vosotros. Y a no bajar los brazos. Lo ha dicho Susana al principio, que os estaba escuchando antes de la conexión. Sí. Hoy es un día importante para Así nosotros. es. Nos hemos llevado una buena noticia porque las niñas del Aguaucho puede que la hayamos encontrado y bueno, dentro de los episodios terribles que se vivieron en este país en aquellos años, quizás este sea uno de los más tremendos por la hazaña con la que se emplearon contra estas niñas, porque ahora algunas eran niñas muy pequeñas, y la bajeza y la vileza con la que se emplearon contra ellas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ratito, y nos vemos prontito, ¿vale? Muy buenas noches. Gracias, Nacho. Gracias. Buenas noches a vosotras, buenas tardes allí. Gracias. Bueno, entrevista, gran entrevista. Nos vamos a un tema musical, señor, por favor. San Antonio
sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' fumar, una gracia pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. Muy buenas tardes, Ceci. Vamos a escuchar tu columna, Viejos contenidos educativos previos a la Segunda República. Hola, sí, quería recuperar un poco estos viejos contenidos de la educación porque varios de ellos fueron restaurados, digamos, durante la Guerra Civil en aquellas regiones que había ganado el nacionalismo y el conservadurismo, y después cuando ya en la dictadura franquista en toda España fueron recuperados estos viejos contenidos pacatos. Recuperando a Juan Lorenzo, un investigador, realiza toda una historización del devenir del magisterio, de cómo fue el magisterio, es la formación de maestros de primaria y también de secundaria más adelante, y hace una historización, ¿no es cierto?, de los contenidos teóricos del magisterio, en un artículo que escribió en el año 2002, para la revista Complutense de Educación. Allí nos cuenta que los profesores se formaban con un plan elemental de 3 años de duración y que podrían agregar para un ciclo superior de 2 años más para profesionalizarse. Para el análisis que estamos realizando, nos interesa destacar que esta profesionalización existía desde fines del 1800. Esta estructuración del magisterio. Y rozaba esta formación la moralina eclesiástica incluía materias como religión y moral, religión e historia sagrada, historia de la religión, higiene escolar y profiláctica, trabajo manual para las maestras, ¿no? Los varones aprendían otras cosas, otras materias. Sí. Estas materias se agregaban a las asignaturas generales de sociales, ciencias exactas, geografía, historia, que correspondían a los diferentes cursos en los que se preparaban, digamos. En el plan para las escuelas superiores de maestros y maestras, además de profundizar y ampliar el conocimiento pedagógico y las prácticas de la enseñanza, específicamente se incorporaba la asignatura psicogenesia. Este estudio analiza y se aprenden los comportamientos conductuales basados en los estudios de Freud y Piaget de principio de siglo.
Pasado el 1900, o sea, ya cuando arranca el 1900, el Real Decreto de agosto del año 14 modifica la estructura del magisterio y deja una única carrera de 4 años, en la cual establece la igualdad de titulación de los varones y las mujeres. Sin embargo, a pesar de los avances en las leyes educativas de principios del siglo XX, persistían los vestigios religiosos. Desde aprender religión e historia sagrada, no faltaba tampoco religión y moral, por supuesto. Además, se incorporaron materias específicas, esto ya es too much, formación específica para las mujeres, para las maestras. ¿Qué era? Que estas maestras debían formatear y preparar a la mujer española, por supuesto. Entonces tenían que estudiar costura, bajar línea en realidad. ¿no? Y tenían que aprender costura, bordado de blanco, corte de ropa blanca. Esto se usaba mucho porque hasta los años 50 más o menos, las mujeres cuando se casaban bordaban las sábanas, por ejemplo. Toda la ropa blanca del hogar, manteles, sábanas, eran bordadas a mano por las mujeres. Entonces, las maestras eran preparadas en estas asignaturas. Primero para que se casen y después para que borden. Tal cual. Después tenían corte de vestidos, labores artísticas, higiene doméstica y economía doméstica. O sea, bueno, como en la línea de que conserven su feminidad tradicional y cristiana. Que no se corran de la función que tienen que cumplir. Exactamente, de la función dentro del hogar, claro, ¿no? Preparaban a la mujer española para el hogar. Claro. Bueno, acá pasaba lo mismo, digamos, en los años 70, mi hermana iba a una escuela que se llamaba Escuela de Señoritas y le enseñaban corte y confección. O sea, hace 40 años. Regalarle a las propagandas de los electrodomésticos. Claro. Regalarle a mamá la aspiradora, o sea, dale. Tal cual. Bueno. No, pero incluso me atrevo a venir más a estos años. Sí, sí. En los años 90, por ejemplo, lo digo yo que estudié en otro país también, en las carreras técnicas en secundario, te daban corte y confección, secretariado, o sea, todo dentro de la línea de decir, bueno, una mujer también puede estudiar electricidad. Labores. No, claro, era raro. Las escuelas técnicas eran muy difícilmente que casi eran de varones prácticamente, claro. Totalmente. Sí, acá en Argentina fueron posterior a la dictadura. Exacto. Antes iban varones a las escuelas técnicas. Bueno, este decreto, aquel que venimos hablando de agosto de 1914, estableció que para obtener la titulación definitiva de maestros y maestras debían rendir un examen para revalidar la carrera realizada, es decir, como un gran examen final. También daba la posibilidad de recibirse de maestros a quienes hubieran obtenido el grado de bachiller, es decir, quienes egresaban de las escuelas secundarias como bachilleres. Pero tenían que aprobar la escuela. No, me río porque cuando yo preparaba esta columna realmente tremendo. No puede ser mejor lo que estoy leyendo, dijiste, claro. Claro, mejor reírse. Perdonen, disculpen. Bueno, los bachilleres y las bachilleres tenían que aprobar en la escuela normal la asignatura pedagogía y haber acreditado 2 años de práctica pedagógica en un curso. Es razonable porque los preparaban como maestros y maestras. Pero además, adivinen que sí, tenían que aprobar religión y moral. No vaya a ser cosa. Por favor. Y si eran mujeres, debían aprobar además, o cursar, si no lo habían cursado nunca, labores y economía doméstica. Bueno, así se preparaban a principios del siglo XX, previo a la Segunda República. En 1914, entonces, configuró mejoras y estabilidad para los estudios superiores del magisterio, estabilizando, organizando la formación de magisterio, pero mantenía esta lógica estructural religiosa, digamos, con mucha presencia de la Iglesia Católica, sobre todo.
Para 1931, con la llegada del Ministerio de Instrucción Pública, los hombres vinculados a la ILE, a la Institución de Libre Enseñanza, ¿no? Y al partido, al PSOE, que recién hablábamos del PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, darían un cambio radical, otorgando una dimensión profesional a la formación del magisterio. Para sintetizar más o menos, si tomamos un periodo extenso en la historia de la educación de España, podemos identificar 5 grandes momentos. Luego voy a decir hasta dónde llegamos al día de hoy. Un primer bloque es con la Ley General de Instrucción Pública de 1857. Varias de estas cosas las fuimos hablando, sobre todo en los primeros meses de esta columna, y se puede decir que esta ley general regulaba la actividad de los maestros de manera algo complicada para llevar al aula, que impactaba negativamente en sus tareas, volviéndolas bastante dispersas, ¿no? Cuando finalizaban el magisterio terminaban con un escaso bagaje cultural y profesional, desconectados de los progresos que se venían dando educativamente a lo largo del mundo y de Europa. El segundo gran bloque es desde el plan de 1914, esto que nombrábamos recién, ¿no? Hubo una mejora considerable, aunque de manera acabada, pero hubo un retraso casi de 100 años, dado el abandono que había y un bajo nivel en las exigencias de ingreso a la formación del magisterio, que hacía que, ajustar esto y mejorar la profesionalización requiriera varios años. Los otros grandes bloques los voy a presentar la semana que viene, pero de estos 2 grandes bloques hasta 1914 hemos hablado, estos 2 grandes momentos, hemos hablado durante varios programas hasta ahora, digamos, y me voy a dedicar luego a hablar qué pasó con la educación durante la Guerra Civil y después ya en la dictadura franquista en los últimos programas de este año. Gracias. Interesante. Gracias, Ceci. Bien, vamos con la columna de Daniel. Muchas gracias. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Hoy vamos a hablar de los hermanos González Tuñón, y en particular del que no hemos hablado nunca hasta ahora, el hermano mayor, Enrique González Tuñón. Raúl, el más conocido de ambos, estuvo en España, fue varias veces, antes del conflicto estuvo por Asturias, de donde venían sus ascendientes, y publicó el poemario La Rosa Blindada, famoso hasta hoy, y durante la guerra estuvo allí, escribió bastante sobre el conflicto, La muerte en Madrid, un conjunto de escritos, Marcunito, David Viñas ha dicho que constituyó el mito del Madrid invencible frente al ataque fascista. Enrique, en cambio, no viajó a España y sin embargo tuvo una interesante implicación con la resistencia a la lucha antifascista allá. ¿Cómo era Enrique? ¿Quién era? Era escritor también, pero a diferencia de Raúl, no cultivaba la poesía. Toda su obra fue en prosa, con alguna incursión en lo que se podría considerar prosa poética. Era inquieto con el periodismo, además. Inició su camino en el periodismo y siguió siendo periodista hasta el final de su vida, que fue temprano. Falleció de tuberculosis
en la provincia de Córdoba con apenas 42 años. Había nacido en 1901, murió en 1943. Pero decía, durante toda su vida fue periodista, y en esa trayectoria tuvo un paso brillante por el diario Crítica, donde se piensa que fue un revolucionario del periodismo. César Tiempo, en el prólogo de un libro de él, llega a decir que cuando él apareció en la escritura de los medios gráficos, se empezó a escribir como Enrique, a cubrir las noticias al modo suyo. Un innovador. Introdujo el tema del tango en el periodismo, haciendo glosas de letras tangueras. Se ha dicho también que fue el primer intelectual de fuste que exaltó, que tomó en serio al tango. Luego siguió escribiendo en otros medios, diario Noticias Gráficas, publicaciones de carácter más político. Enrique no tenía la marca militante tan fuerte de González Tuñón con el Partido Comunista. Tuvo despuntes de ideas más por el lado del anarquismo, pero era un hombre claramente comprometido, para nada indiferente. Estuvo en pareja durante años con María Luisa Carnelli, ella sí militante comunista y que fue voluntaria cubriendo funciones en el campo de la comunicación durante la llamada Guerra Civil. Pero bueno, Enrique no era poeta, que siempre da un encanto mayor que la prosa. Pensemos en grandes figuras españolas como Miguel Hernández, León Felipe, Rafael Alberti, el propio Lorca, por supuesto, que tuvieron un destello personal que sería difícil encontrar en un prosista de la misma época. Acá en Argentina pasaba lo mismo. Raúl era poeta, Raúl era viajero, Enrique casi no viajó, Raúl escribía desde todas partes del mundo, y en el caso de España, bueno, lo que ya dijimos, la implicación de Raúl era total, incluyendo el viaje para participar en el famoso Congreso de Intelectuales Antifascistas. Enrique se quedó acá, es probable que su salud ya no le permitiera tampoco poner su presencia en suelo español, pero desde aquí se ocupó de aquel conflicto. El recorrido de Enrique, en relación a la guerra, se manifestó en su escritura periodística, que no podía ser de otra manera. Escribió sobre la guerra Noticias Gráficas y escribió también en La Nueva España, una publicación periódica dedicada por totalidad al conflicto español, orientada por círculos cercanos al Partido Comunista de Argentina y en contacto permanente con organizaciones solidarias con España. Allí estaba Enrique escribiendo una y otra vez en solidaridad con la República, en repudio al fascismo, en favor de un destino distinto, más justo y más igualitario para la sociedad española. Pero hay un toque importante que Enrique realizó desde el diario Noticias Gráficas, en el que revistaba en esa época. En 2 crónicas hizo una crítica punzante, fina, sin concesiones, al manifiesto que habían publicado intelectuales argentinos a favor de la sublevación fascista. Y los criticó en particular por razones éticas más que ideológicas, porque acusó que los sostenedores del golpe guardaron silencio ante el asesinato de García Lorca.
intelectuales, escritores, no condenaban, no decían absolutamente nada sobre el alevoso asesinato de uno de sus pares. Enrique montó en cólera por esta razón. Se dirigió así a los firmantes del manifiesto: a vosotros, pequeños fantasmas, aprendices de fantasmas, sin coraje ni emoción para protestar contra el asesinato de un poeta, pero con la solapada cobardía para protestar contra la destrucción de los monumentos históricos. Los muertos, los verdaderos muertos, sois vosotros. Hay que aclarar que cuando hacía referencia a la protesta de estos hombres de la derecha por la destrucción de monumentos históricos, estaba pensando sobre todo en los airados reclamos por daños producidos en las iglesias. Enrique no menospreciaba esto, no lo negaba, pero alegaba con justicia que no podía concebirse que la violenta supresión de seres humanos y de un hombre tan talentoso, genial se podría decir, como Lorca, no fuera condenada por lo menos con la misma fuerza, y que el rumbo ideológico determinara cualquier y cegara en última instancia cualquier sentimiento de humanidad. Enrique también se refirió al transcurrir de la contienda en uno de sus cuentos. Él era, además de periodista, narrador, también publicó novelas, y en uno de sus cuentos de esta época, Fin de semana, su título, el protagonista es un enajenado, un demente, y en medio de sus ensoñaciones y sus pesadillas, alcanza a percibir a través de los muros de su encierro noticias sobre España. Y Enrique reproduce los títulos de esas noticias: Guernica arrasada, Barcelona oscura, se teme un bombardeo aéreo, fusilamientos en masa. ¿Qué quiere transmitir el mayor de los González Tuñón con esto? Que ni la locura ni el aislamiento podía mantener a alguien al margen de los sucesos que se imponían con tal fuerza, que atravesaban los muros. Es un poco una metáfora sobre la potencia del conflicto español, el alcance mundial de su importancia, y que nadie debía ni siquiera podía mantenerse al costado de los sucesos de la península. Y vamos a cerrar recordando otra intervención de Enrique en la que demostró convicción política, por supuesto, sentimientos de humanidad, pero también calidad literaria. Nos referimos a una nota, un artículo que se publicó en el periódico de la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, una muy relevante entidad de la época, conocida por su sigla, AIAPE. González Tuñón publicó en la revista de la filial uruguaya, en abril de 1937, una nota acerca de Miguel de Unamuno, que había muerto meses antes. Como es, por suerte, muy sabido, el novelista hispano había dejado la vida en medio de la marginación y la destitución como rector de la Universidad de Salamanca, un maltrato que le infligió, siendo un anciano y siendo una gran figura de la cultura, el régimen franquista incipiente, y que lo hizo en revancha por su recordada audacia al protestar contra las matanzas y la violencia indiscriminada de los que se creían vencedores, aquel famosísimo venceréis, mas no convenceréis. Enrique toma una metáfora que es la de la resurrección del autor de Niebla. ¿Por qué esa resurrección, esa vuelta a vivir? Porque con su actitud valiente, esperanzadora, había superado
su apoyo inicial al alzamiento. En los primeros días, en las primeras semanas, Unamuno quizás sin un entusiasmo desbordante, pero había apoyado al bando llamado de los nacionales, supera, decíamos, esa actitud inicial y se alza contra los gritos necrófilos del general Millán Astray, tristemente célebre, y eso le había costado, como dijimos, la destitución y el ninguneo de todos los partidarios de la naciente dictadura. González Tuñón corona su metáfora haciendo la contraria con el compatriota de Unamuno, Pío Baroja, también gran escritor, asimismo glorioso miembro de esa pléyade de escritores e intelectuales llamada la generación del 98, antiguo republicano, y que sin embargo persistió, no se apartó del apoyo a los golpistas y de la dictadura que comenzaba. Y entonces él remarca, González Tuñón, que Baroja, pese a su maestría literaria, pese a sus múltiples méritos, había continuado muerto. No había vuelto de la tiniebla profascista como sí lo había hecho Miguel de Unamuno. En fin, una lección de cómo situarse en términos éticos y políticos frente al conflicto, la que nos da Enrique y podemos rescatar hasta hoy.
despidiendo con este esta hermoso bella tema, Capricho Árabe de Tárrago, Ay, Francisco Tárrega, mirá que lo tenía para decirlo y se me traba cuando lo quiero decir. Y interpretado por en la guitarra Isabel Martínez, espléndida, esta andaluza. Anteriormente habíamos escuchado Sin Pan del Club Artístico Libertad. Y decir que lo extrañamos a Daniel, que por favor regrese para el próximo programa. Y bueno, ya sí, ahora sí cerramos el programa diciendo que bueno, estuvimos aquí Cecilia Samanes, Nadia Mallorquín, Gladys Avellaneda en la conducción, y el Chino Román en la técnica, nuestros columnistas del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Jorge Fonseca, Soledad Luque Delgado y Susana Falcón, también como columnistas